La leyenda del campanario maldito. Existe una leyenda citadina en torno a un campanario maldito ubicado en un convento de la Ciudad de México. La gente cercana al templo decía que en dicho lugar un espectro ataviado de negro espantaba algunas ocasiones, y que debido a ello la mayoría de las habitaciones se encontraban deshabitadas. Sin embargo, el prior no creía tales cuestiones. Cuentan que una ocasión el padre de dicho convento debía recibir a unos sacerdotes de una iglesia de provincia, por lo que pensó ubicarlos en las mejores habitaciones del lugar. Cuando arribaron los invitados especiales, el anfitrión se dio cuenta de que entre ellos venía también un clérigo que llegó sin previo aviso y que nadie conocía. El sacerdote no prestó demasiada atención a esto y lo recibió de manera cordial. Los invitados cenaron y platicaron durante largo tiempo. Cuando anocheció, el sacerdote mostró a cada uno de sus invitados las habitaciones que les correspondían. Como todos los cuartos ya se habían ocupado, le asignó al sacerdote que llegó sin avisar su propio aposento y se fue a dormir al campanario. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, un extraño viento comenzó a soplar. Poco tiempo después escuchó un espeluznante grito que despertó de golpe a todos los invitados. Pensaron que algo le había sucedido al padre y decidieron subir al campanario para ver qué ocurría. Cuando ya iban ascendiendo por la escalera, el padre al mismo tiempo la bajaba. Todos vieron cómo su cabello encaneció repentinamente, tenía un gesto de horror y le temblaba todo el cuerpo. Le preguntaron qué es lo que había sucedido, a lo que el fraile no quiso responder. Alguno de los invitados intentó inspeccionar el campanario, pero el sacerdote, muy exaltado, le indicó que no lo hiciera. Por el estado de sobresalto en el que se encontraba, su voz apenas lograba escucharse. No obstante, en determinado momento, logró decir con voz entrecortada: ¡Cierren el campanario! Se negó rotundamente a narrar lo que había testificado e hizo que le prometieran cerrar el campanario para siempre. Nadie de los presentes lo contradijo y sus órdenes fueron cumplidas cabalmente. Algunos años después el padre falleció llevándose a la tumba el secreto de lo que aconteció aquella noche horrorífica. No se sabe el porqué de la decisión del padre al clausurar el campanario. Aún ahora este permanece cerrado por respeto a su resolución. Dice la leyenda que es fácil darse cuenta de cuál es la iglesia que tiene el campanario maldito. Si usted visita el centro de la Ciudad de México, deberá fijarse en el templo que no repica sus campanas cuando se oficia misa. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas.
Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado el fallecimiento de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron, y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupado el lugar. Sin embargo, no era la única que sentía este extraordinario frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y perdieron la vida. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano 2 cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién le había quitado la vida a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles, los envenenaron, y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Esta fue la leyenda de un amor de ultratumba. Don Felipe y su pacto con el chamuco. En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Ahí comenzó a circular el rumor de que un sujeto con traje de charro se estaba apareciendo en distintos lugares. Su atuendo era blanco con bordados de oro y llevaba un amplio sombrero. Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de don Raúl Neri. Ahí un señor tomaba cerveza, cuando de pronto llegó dicho personaje y después de saludarlo, le pidió que le invitara una copa. El señor dijo que lo sentía mucho, pero que solamente traía lo suficiente para pagar la cerveza que se estaba tomando. El otro le dijo que no era cierto, que sí traía dinero. No, señor, no traigo. Si no, lo invitaba con mucho gusto, respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el bolsillo del pantalón. Él lo hizo y para su sorpresa notó que traía una moneda grande y pesada.
Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro. El señor se alegró y volteó a ver al charro, que esbozó una leve sonrisa bajo el bigote. Así pues, el señor pidió una copa para el charro. Este la bebió de un solo trago, la dejó en la mesa y se retiró. Mientras el extraño salía de la cantina, el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata, y que el izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trata del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo. Sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada le estaban cobrando la factura. Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva. Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado. Recordó que el día anterior había visto jugar ahí a unos niños. Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó qué hacían. «Estamos jugando con nuestros amiguitos», respondieron. Entonces vio con atención el círculo que habían trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que había por ahí. Distraídamente, don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos. Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención, pues no es común encontrar a personas con ese atuendo en aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba. Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara, pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza, el sujeto pronunció unas palabras extrañas. De inmediato un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba, restregándolo contra sus espinas. Ahí se quedó varias horas, semi-inconsciente. Luego, al despertar, bajó como pudo y tambaleándose, se dirigió a su casa. Esa noche la mujer de Felipe, doña Damasia, fue a buscar a mi padre. Solía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias. En esa ocasión dijo que quien requería de sus servicios era su esposo. Mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre, ardiendo en fiebre. Su ropa estaba en el suelo hecha jirones. Antes de proceder con la limpia, lo examinó. Fue así como notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. «¿Qué le pasó, compadre?», preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros. Don Felipe se recuperó y todo pareció regresar a la normalidad. Sin embargo, ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él se las contó a mi papá. He llegado a sospechar que don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro. Digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre. Vivía en una casita de penca de maguey con un techo de 2 aguas, como todos en los Naranjos. Era padre de muchos hijos a los que debía mantener, pero después de lo ocurrido en la curva, reconstruyó su casa. Para eso empleó cemento. Este material era inusual en el pueblo, pues solo la gente de dinero lo utilizaba. Más tarde compró un refrigerador y luego televisión. Dicen que cuando doña Damasia necesitaba ir al centro de compras, don Felipe entraba a su cuarto y después de unos minutos salía y le daba dinero. Hasta la fecha, la casa de don Felipe es una de las más bonitas de los Naranjos. Años después, durante la visita que le hice a mis padres, me encontré a don Felipe en las calles del pueblo.
No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo, pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo. Quizá estaba consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar, con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre. Solo se pagaba con su alma.